Y lo mismo si usamos bueno, si desactivamos este de aquí, ¿no? El decir, de determinar el historial de herramientas. Eso también es muy útil. Ahora, aquí también está la opción eh, de poder limpiar el historial cada vez que nosotros iniciemos este Vulkan. Hay que tener en cuenta algo importante. A ver, mira. A lo largo de este curso hasta el momento, hemos ido abriendo y cerrando este proyecto. Pero ojo, hemos cerrado el Workbench, hemos cerrado absolutamente todo. Y hemos iniciado o cargado el archivo que estamos trabajando ahora. Al hacer ese proceso de salir, cerrar y todo eso, e iniciar completamente todo, lo que estoy haciendo es reiniciar el Vulkan. Y claramente al hacer eso, todo mi historial de comandos de la parte aquí derecha va a desaparecer. A ver, esperemos. Esto de aquí va a estar en blanco, va a desaparecer. Porque estoy saliendo de todo, o sea, del Vulkan, del WordPress, estoy cerrando todo el programa. Pero cosa diferente es lo que me propone este menú de aquí. Este menú me dice que cada vez que tú únicamente cierres esta pestañita Vulkan, si tú cierras esta pestañita Vulkan, pero no cierras el Workbench ni nada, bueno, ni todo que diga, ni todo, no cierras todo, entonces cada vez que tú inicies el Vulkan otra vez, aquí te da la opción de limpiar ese historial. ¿Te das cuenta? Porque hay que tener en cuenta esa diferencia. Mira, una diferencia es cuando yo cierro el Vulkan, cierro absolutamente todo, inicio nuevamente y mi historial está en blanco. Pero esta herramienta de aquí lo que permite hacer es que yo inicie el Workbench, está en la página de inicio, pero si yo activo esto, cada vez que yo abro y cierro esta pestañita Vulkan, va a estar limpiado el historial de comandos o de herramientas. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Te recomendaría usarlo? No. ¿Por qué? Porque siempre es necesario mantener el historial de herramientas, sobre todo cuando cambias de un proyecto a otro y bueno, y lo que necesites. Entonces podemos dejarlo así. Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente pestaña, que es la de gráficos. La siguiente pestaña es la de mostrar los famosos data tips, es decir, herramientas que cuando yo pongo, digamos, mi cursor encima de una opción cualquiera, muestra un pequeño menú. Ahora, y aquí hay una opción de 1000 milisegundos. Mira, vamos a darle OK únicamente. Y vamos a ver aquí, ¿no? Que cuando pongo mi cursor aquí, demora un segundo en mostrarme este mensaje adicional. Entonces, eso es lo que se refiere, que el tiempo que le está dando es de 1000 milisegundos. Pero 1000 milisegundos se traduce como un segundo. Así que ten cuidado, ¿ya? Entonces, ese menú se va a mostrar cuando pongas un segundo aquí tu cursor, ahí se va a mostrar. Es lo que te dice. ¿Es recomendable mostrar? Por supuesto que sí, es muy recomendable dejar eso. Pero aquí también te da la opción de definir otro tipo de información que tú quieres mostrar en los data tips. Es como si aquí yo pudiese contar con un archivo de filtros, ¿sí? No creo que no tengo ninguno. Entonces ponemos ahí un número 01 al azar y vas a crear tú aquí un modelo, ¿no? Y aquí, como es un modelo vacío, pues no hay mucho que pueda filtrar. Pero aquí yo podría crear un elemento, una regla de una serie de filtros, opciones, para que solamente me muestre esos data tips aquí. Caso contrario, puedo dejarlo así, ¿no? Es un poco curiosa esta opción, la verdad no lo he usado mucho, pero sé que permite hacer eso, ¿no? Editar esos famosos data tips, solamente limitar a qué es lo que yo quiero mostrar. Luego, también está la opción de objetos inteligentes, es decir, objetos que se van a ir actualizando o dibujando constantemente. Entonces, en esos casos también yo podría darles mostrar su data tips, pero con una diferencia de tiempo para poder diferenciar uno de otro, ¿ya? Estos también los veremos mucho más adelante. Luego nos habla del tema de los puntos. Bueno, aquí también otro tema importante. No hemos visto todavía la creación la creación detallada, ¿no? De polilíneas, puntos, todo lo demás que hay. Pero dentro de la opción de puntos, algo muy común que se suele tocar es que
cómo es que el tamaño del punto va a ir variando de acuerdo al zoom que nosotros hagamos en la pantalla. Es decir, si nosotros creamos puntos aquí en la vista de este model, este espacio de dibujo, si cada vez que tú te alejes o te acerques, esta opción de aquí te dice, ¿no?, qué tamaño va a mantener. La primera opción que dice es Fixed Screen Size, es decir, un tamaño fijo para la ventana. ¿Qué significa? Que cuando yo me aleje o me acerque, todo lo que tú quieras, el punto en todo momento se va a estar viendo de ese tamaño. O sea, de un tamaño de 10, para que te hagas la idea. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre en el tema de una impresión? En el tema de una impresión te dice que va a tomar el valor de 1. ¿Sí? E incluso aquí te dice que va a usar el tamaño real. Esto que dice World Size es el tamaño real. ¿Ya? Entonces, aquí solamente es una opción de escalado entre la ventana general y la hoja de impresión. Eso es. Hay que tener en cuenta la diferencia. ¿Podrías aumentarlo? Sí, ¿no? Pero claramente esto va a hacer que el punto se vea mucho más grande en la impresión y también aquí en este espacio de trabajo. En cualquiera de los dos. Luego de eso, aquí también está la opción de cómo es que tú quieres que se vean los puntos. Como una X, como un cuadradito o como un círculo. Cualquiera de ellos. ¿Bien? Y ahora, aquí también está la opción de Fix Word Size. Es decir, va a ignorar la opción de un tamaño porcentual de acuerdo al zoom, sino que ahora le va a asignar un tamaño único. Entonces, en este caso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si tú pones esta opción, pues es preferible que no hagas zoom ni te alejes bastante, porque si haces ese movimiento de acercarse o alejarse en gran medida, los puntos o bien se vuelven bastante grandes o bien muy pequeñitos. Claro, así que hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Luego, siguiente, el tema de coordenadas. ¿Cómo es que estos van a ser entendidos por el software? Te dice, el primer sistema es usar este norte elevación, que es lo más adecuado, de acuerdo a topografía y otros parámetros, u otros puntos de vista. Pero también está la opción de entender como X, Y y Z, lo cual, bueno, quizás como un punto inicial a modo de práctica podremos usar esto, ¿no? Pero sabemos que lo común es usar siempre las coordenadas por este, norte y Z, o elevación. Entonces esto es lo más adecuado, lo más común en cuanto a esta herramienta. ¿Ya? Muy bien, entonces es una ventana interesante, ¿no? Luego nos está hablando de las opciones de entrada, ¿no? Aquí hay opciones interesantes que normalmente cuando tú las trabajes te va a venir por defecto así. Sí. No, estos dos. Así. Así te va a venir, ¿no? Pero mira, aquí que está hablando, te está hablando aquí de temas de rotación, temas de la velocidad de rotación, de detener la rotación, modo de vuelo, etc. A ver, y aquí te habla de la opción del hacer clic en un elemento. A ver, te voy a explicar esta. Para entender esta parte de rotación, necesitas entender de que en este software también se puede hacer esto. Mira, vamos a darle OK. Y bueno, una de las herramientas que permite hacer rotaciones en este programa de manera rápida es presionar el botón Alt y luego, repito, botón Alt y luego haces clic izquierdo y tu cursor, bueno, haces clic izquierdo, también mantienes presionado el clic izquierdo y te permite hacer este movimiento, mira. Repito, en todo momento está presionado el botón Alt y el clic izquierdo. Y haciendo eso, desplazo mi cursor y genero este movimiento. ¿Listo? También puedo hacerlo con con el botón Shift, si no me equivoco. A ver. Ah, bueno, perdón, era también con el botón Control que diga. ¿Sí? Solo que aquí hay una pequeña diferencia. A ver, mira. El botón, o sea, cuando tú presionas el botón Alt, rota
en base al plano que estamos nosotros trabajando. ¿En qué plano estamos trabajando? Bueno, tampoco te expliqué eso, pero en la parte de aquí arriba está el valor de Z 250. Quiere decir que todo lo que yo estoy trazando, esta polilínea y otros, está en esa elevación, 250. Es lo que me dice, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo, digamos, continúo rotando, ¿no? Con el botón Alt, luego presiono Control? Mira, con el Control es lo mismo. Mira, presiono Control, clic izquierdo, no suelto y comienzo a desplazar. Y mira, ¿dónde estoy girando? Estoy girando, digamos, en un punto medio de mi ventana, que obviamente ignora la elevación que yo tenga y otros. En este caso, ¿cuál sería recomendable? Yo te diría el botón del Alt, porque recuerda que tú siempre vas a trabajar en planos diversos, entonces ahí es recomendable girar en ese sentido. En cambio el Control hace un giro general, ¿no? Bueno, la verdad no hay mucha diferencia, pero esto vas a notarlo bien cuando trabajas tú con diferentes elevaciones, cotas. Ahí sí va a ser un poco más útil el poder diferenciar una de otra, ¿no? Una de otra. Entonces recuerda, por favor, Shift, clic izquierdo, rotas. Control, clic izquierdo, rotas. Y este proceso que hemos visto de rotación y todo eso, es lo que también está en la otra ventana de preferencias. Mira, vas aquí, preferencias, Vulkan, y aquí está lo referente a ello. Es por eso que en esta ventana, por ejemplo, lo que permite ver es cómo es que tú vas a configurar esa rotación. Lo normal es que aquí esté en el eje Z, o quizás cambies a otro modo de rotación, lo cual es como si estuvieses viendo desde arriba y giraras en otro sentido, pero la verdad no son opciones nada usadas. La primera del eje Z es la mejor sin duda. Luego también te dice, ¿no?, que la rotación puede hacerse desde el centro de rotación del mismo, o quizás el centro de la ventana, lo cual también es raro. No sé si aquí se llegue a apreciar eso. Vamos a darle. Ok. Sí, no sé si nos damos cuenta. Es mínima la diferencia, ¿no? Pero de igual forma. Ahora, una vez que tú cambias estas vistas, bueno, vamos a desplazar esto un poco aquí. Una vez que tú cambias la vista, para volver a la vista planta, puedes hacer con este botón que dice Reset View. Vuelves de esa forma. O también con este que dice Extend. Ya te explicaré un poco más de este menú, ¿ya? Pero esa opción de rotación permite cambiar eso. Lo cual es también una opción casi imperceptible, ¿no? Tanto cambiar esto de aquí como los demás, ¿no? En cambio el de aquí sí se puede sentir un poco más, en el sentido de que aquí te dice, ¿no?, cuál es la velocidad de rotación. Mientras más alto sea, claramente la rotación va a ser mucho mayor, pero tampoco te recomiendo, ¿no? Si ponemos también un valor pequeño, la rotación va a ser menor, ¿no? No sé si nos damos cuenta. O sea, puedo mover el mouse todo, pero igual la rotación es menor. Y lo mismo sería si es que yo hago lo opuesto. Me refiero a que si yo aquí pusiese Vulkan Preference y aumentase un valor mucho mayor al que estaba en un inicio, quizás le ponga, no lo sé, 10, 20, ¿no? Imagínate, va a ser demasiado brusco el giro. Bueno, entonces es lo que te dice. Ahora aquí también te dice que se puede detener la rotación, lo cual es correcto. Si tú desactivas esto, puedes seguir rotando y va a ser un poco difícil controlar toda la rotación que haya, ¿no? Listo. Luego, el siguiente es el modo de vuelo. A ver, ¿cómo te explico esto? Ya que esto se ve mucho cuando tienes tus superficies. Tú puedes hacer como un recorrido virtual en la superficie. Y eso es lo que te permite hacer esto. O sea, te permite cambiar la perspectiva. Pero aquí te dice, ¿no? Tú puedes marcar esta opción de no volar a través de superficies, lo cual no tendría sentido, ya que el principal uso es en ver superficies. Y luego también invertir el eje de la dirección Y, ya que al hacer este vuelo tú vas a controlar la dirección X y el sentido prácticamente. Y entonces eso te dice que va a cambiar, invertir el orden Y. Bueno, la verdad no lo veo muy útil, pero esto se podrá ver cuando ya tengamos superficies, un diseño mucho más elaborado en el programa.